Motro, tu auto, tu familia. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy no vamos a hablar de política como lo hacemos todos los días. Muchas veces la audiencia me sugiere y me plantean, caramba, ¿por qué no traes un invitado que no venga del mundo político, un venezolano que no tenga que ver con partidos, con organizaciones políticas, etcétera, que nos plantee otras visiones? Bueno, hoy hemos tomado esa palabra, esa sugerencia, y vamos a tener con nosotros, y ya lo tenemos con nosotros en el estudio, a un invitado que es un profesional venezolano que tiene muchos años viviendo fuera de Venezuela, pero que no deja de mantener su apego con nuestro país. Se trata de un arquitecto con vocación ecológica, pudiéramos decir, un arquitecto y urbanista y ambientalista, César Silva Urdaneta, a quien le damos la bienvenida. Tú eres Muchas nacido gracias. en el estado Zulia, ¿no? Sí, Pero tienes unos cuantos años ya fuera de Venezuela, ¿verdad? sí, yo nací en Maracaibo y tengo unos 12 años en Francia. Ajá. Y en el momento en que tú tomaste la decisión de ir a formarte a Francia, ¿cuál era tu expectativa con respecto a Venezuela? ¿Qué pensabas tú hacer al terminar tu profesión? ¿Siempre tu plan fue quedarte fuera? O sea, ¿cómo? No, mira, a mí siempre me ha interesado muchísimo Venezuela. Es cierto que la academia, como el mundo profesional, en el momento en que yo me fui, había muchísimas oportunidades en Venezuela, como siguen existiendo, por supuesto, hoy. Yo me fui para formarme, ¿no? Ese fue mi propósito. Yo tenía 19 años cuando me fui, en un momento en que este éxodo reciente no había realmente comenzado, y siempre me interesé mucho en Venezuela. Hice proyectos de investigación en el marco de la academia allá, incluso después de graduarme en Francia seguí interesándome, que sea en Caracas en torno al Guaire, que sea en el sur del lago en torno al Catatumbo. A mí siempre me ha interesado mucho el asunto ambiental y sobre todo la relación a los desarrollos humanos y la hidrología, porque es la historia de la civilización. Las ciudades se forman en torno al agua, en torno al acceso al agua. Entonces, siempre conservé ese interés en Venezuela a través de ese prisma, y en Francia también trabajé en este tipo de desarrollos, ¿no? Y bueno, siempre he estado viniendo a Venezuela y conservo un gran interés en este país que tiene todo el potencial del mundo para desarrollar ese tipo de, esta ciudad del mañana que tiene que hacerse más con la naturaleza, que tiene que hacerse más en equilibrio con el medio ambiente, y tal vez tocar esta inflexión de crisis que tal vez vivimos en diferentes aspectos, sea la oportunidad para reinventar un modelo más en equilibrio con la naturaleza, más en diálogo con lo que nos rodea. Fíjate, precisamente es interesante lo que estás diciendo, porque la conversación que hay en este momento en Venezuela es una conversación esencialmente política. Es decir, todo depende o de que se dé un cambio político o de que desde la otra óptica, es decir, la óptica del oficialismo, bueno, cesen el acoso, las sanciones contra Venezuela, etcétera, etcétera. Se reduce un poco esto a ese debate. Claro, quizás emprender un conjunto de proyectos, de reformas, de cambios, de nuevos enfoques, pasan por decisiones de orden político, pero no se queda, el tema no es solamente la decisión política, el problema es cómo llegar allá. Y entonces alguien que no es político, ¿cómo puede ver a Venezuela hoy? Sí, es cierto que... Tocando ese punto, precisamente. Sí, claro, es cierto que el asunto ambiental, ecológico está subrepresentado, ¿no? En el debate político uno ve que claramente no es el tema principal. Por ejemplo, en Europa hay partidos ecológicos, ¿no? Aquí eso todavía no ha surgido. Y pienso que... Hay pequeños movimientos ecológicos, pero no tienen la fuerza. Por supuesto. En todo caso existen, por supuesto. Hay gente que hay iniciativas buenísimas, ¿no? Por ejemplo, la gente de la revista Río Verde está haciendo un trabajo documental, y ahorita una iniciativa también venezolana en torno a la protección de la cotorra margariteña, que recibió premios internacionales. Por supuesto que Venezuela, por ser un país en donde la ecología es tan excepcional, tiene sus polos de desarrollo en cuanto a estos valores. Pero es cierto que algo que debería, en mi opinión, ser el centro del debate y ser el centro de nuestras preocupaciones, me parece que está actualmente subrepresentado. Y siento que parte de la solución a nuestros problemas no solo están en la esfera política, por supuesto que en parte lo están, pero también están en reencontrarnos y en interrogar la forma en que nos estamos
en la que el país ha estado desarrollándose, ¿no?, a lo largo de los años, y plantear un desarrollo más cerca de la naturaleza con otro tipo de relaciones a la naturaleza. Fíjate, por ejemplo, antes de comenzar el programa, desde distintos lugares de la ciudad reportan fallas en el servicio eléctrico y también fuera de la ciudad, fuera de Caracas, pues, ¿no? Fallas en el servicio eléctrico que ya ha sido recurrente. Desde el punto de vista de tu profesión y de las propuestas y de lo que tú has visto que se hace, ¿por qué hemos llegado a este caos eléctrico en Venezuela? Sí, bueno, yo no soy experto en el tema, pero es cierto que por lo que he podido observar, siento que es una combinación de diferentes factores de mantenimiento, de inversión, de proyección del crecimiento del país, que tal vez no estuvo acorde lo que se invirtió, lo que se mejoró, lo que se salvaguardó con lo que el país se fue convirtiendo. No es mi tema de especialidad, pero pienso que hablamos mucho de la crisis eléctrica, de que hay falta de electricidad, de que las centrales no están produciendo lo que producían, de esto hablamos mucho, ¿no? Pero hablamos poco de cuál será el modelo de consumo del mañana. Es normal tener ciudades que consumen lo que están consumiendo actualmente. O sea, en lo que se centran muchas ciudades actualmente es reducir su consumo eléctrico. Me pregunto si no estamos olvidando esa parte del problema, de otro tipo de energía solar. O sea, hablamos de problemas hoy de nuestra electricidad, que es básicamente hidroeléctrica. La electricidad hidroeléctrica, por supuesto, es una electricidad más verde que la que está la termoeléctrica, el carbón, la quema de gas o petróleo, por supuesto. Pero es cierto también que hay otras formas de electricidad y que son tal vez más ecológicas. Y también hay que apuntar a eso. O sea, pienso que lo dramático de la situación que estamos viviendo, por supuesto, nos hace concentrarnos mucho en una parte del problema y se nos olvida otra parte de la solución. César, fíjate, la política de vivienda en un país tropical como Venezuela, que tiene sus propias características, distintas quizás a quienes vienen a traer diseños de Europa para nuestra tierra, obliga precisamente a detenerse en ese punto que tú planteas, cómo hacer para ahorrar electricidad, cómo aprovechar, por ejemplo, el clima, cómo aprovechar la iluminación que hay, en fin, me gustaría que tocáramos eso también. Sí, por supuesto, es cierto que es lo que decía un poco al principio, tenemos que encontrar una nueva forma de hacer ciudad que sea menos consumidora de energía. O sea, el paradigma del siglo XX no es el del siglo XXI, o sea, hoy tenemos que hacer otro tipo de ciudad. Caracas es una ciudad que no necesita aire acondicionado. No es normal que la aspiración para ir a un lugar comercial, para comprar algo, sea el centro comercial cerrado, climatizado. O sea, eso es un modelo del pasado. No estamos en una ciudad lo suficientemente caliente para que eso sea un objetivo principal. Entonces pienso que es difícil tal vez de escuchar, pero también tenemos que dejar un poco atrás lo que pensábamos que era un modelo, que era una aspiración y que ya es una idea en desuso. O sea, ya el centro comercial cerrado. Por supuesto, también tenemos en Caracas centros comerciales que son al aire libre, que funcionan muy bien y que tal vez son incluso más agradables, ¿no? Entonces, ese es el tipo de modelo al que tenemos que apuntar. Tenemos que hacer una pausa, César. Y al regreso vamos a continuar conversando contigo, con César Silva Urdaneta. Bueno, Urbanismo a la Una, le pusimos la etiqueta para sus opiniones y comentarios. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.